esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con una tópica, o un tópico, si queremos utilizar el término en romance, de las ruinas en la literatura. Y vamos a hacer referencia concretamente a un romance de Quevedo, un romance barroco de Quevedo, que tiene una estructura final rematada en lo que podríamos incluso considerar como una letrilla. Vamos a entrar en materia inmediatamente, pero antes hay que decir algunas cuestiones relativas a las coordenadas en las que nos vamos a mover. Se trata del célebre romance de Quevedo dedicado a las Torres de Joray. Las Torres de Joray, que se encuentran en un cerro en la provincia de Ciudad Real, muy próximo a la población de Torre de Juan Abad y próximo también a Villamanrique. La zona de Torre de Juan Abad era el territorio, la geografía en la que el propio Quevedo vivió durante los últimos años de su vida y donde escribe el famoso soneto de retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Si no siempre entendidos, siempre abiertos, enmiendan o fecundan mis asuntos en músicos callados contrapuntos, al sueño de la vida hablan despiertos, etcétera, etcétera. Las grandes almas que la muerte ausenta, de injurias de los años vengadora, libra, oh gran don Joseph, docta la imprenta, en fuga irrevocable huye la hora, pero aquella el mejor cálculo cuenta, que en la lección y estudios nos mejora. El famoso soneto de elogio al libro, a la vida retirada, incluso al ascetismo de la lectura, con pocos pero doctos libros juntos. No se trata de tener muchos libros en la biblioteca, sino de tener una selección de libros siempre abiertos, que enmiendan o fecundan mis asuntos. En esa zona, en Torre de Juan Abad, donde Quevedo estableció en los últimos años de su vida, después del presidio en San Marcos de León, su residencia. Pues en las proximidades de Torre de Juan Abad y cerca de Villamanrique están, y siguen estando, las ruinas de las Torres de Joray, a las cuales está dedicado este romance barroco, con la estructura propia del romance barroco, de las seguidillas, estrofas que tienen una configuración de seguidilla, en algunos casos, en otros, pues mantienen la estructura del romance medieval en libre A, libre A, libre A, rimas asonantes de versos pares y versos impares que quedan libres o a veces formando redondillas. El romance tiene un título muy expresivo, como muchas de las composiciones del barroco tienen un título muy expresivo, y el romance lleva como título Funeral a los huesos de una fortaleza que gritan mudos desengaños. Ya el propio enunciado titular acumula una cantidad extraordinaria de metáforas. Funeral remite casi a un canto elegíaco, a un poema fúnebre. Aquí nos vamos a encontrar con una elegía del tiempo, un tiempo pasado que contrasta dialécticamente con un tiempo presente, un tiempo pasado que remite a la gloria, a la grandeza, a la fuerza, a la belicosidad, y un tiempo presente que remite a todo lo contrario, a una derrota, a un pacifismo, a una debilidad, a una ruina, en definitiva. Pero hay un componente elegíaco que afecta, insisto, al tiempo, a la historia, y un componente también elegíaco que afecta al espacio, a la geografía, y que se objetiva en la arqueología, podríamos decir, en la arqueología histórica de unas ruinas. Funeral a los huesos de una fortaleza. Las fortalezas no tienen huesos. Aquí hay una antropomorfización de la construcción arquitectónica que se identifica con el ser humano, con un ser humano descarnado, porque solo quedan los huesos, en definitiva, e incluso desalmado en tanto que ya no tiene alma, inanimado, carece de carne y carece de alma, solo quedan los huesos. Los huesos de una fortaleza que gritan mudos, valga el oxímoron, valga la paradoja, gritan mudos desengaños. Naturalmente, como toda la poesía barroca, hay un componente parenético, un componente moralizante, un componente didáctico, sapiencial, en virtud del cual todo lo que ocurre en el barroco es una lección que informa al ser humano acerca de cómo debe prevenirse en la vida para abrirse camino ante las adversidades de lo que supone la vida y vencer múltiples obstáculos para llegar a la meta. Es decir, en el mundo barroco
lo que importa es la adquisición de un conocimiento que nos permite superar todos aquellos obstáculos que a lo largo de la vida tratan de destruir al ser humano. Es decir, el ser humano barroco, el hombre barroco, incluso la mujer del barroco, es un producto que supera las pruebas. Es todo lo contrario a lo que hoy ocurre. Hoy somos un producto que sucumbe ante cualquier prueba, que no supera ninguna prueba, que nos tienen que dar todos los resultados hechos porque somos incapaces de enfrentarnos a cualquier obstáculo, a cualquier problema, a cualquier dificultad. Es la diferencia entre construir un ser humano mediante emociones y construir un ser humano mediante conocimientos. Es decir, que la poesía del barroco, como toda la literatura del barroco, se dirige a un ser humano que está, diríamos, obsesionado por el conocimiento, por un conocimiento que le capacita en la vida para superar obstáculos, y no por las emociones. Es decir, el concepto de la literatura emocional o de la inteligencia emocional es un concepto completamente moderno. Si le hablan a Cervantes de inteligencia emocional, a Quevedo de inteligencia emocional, incluso al propio Shakespeare de inteligencia emocional, no sabrían de qué les estamos hablando, y además su capacidad de razonar les induciría a responder que toda inteligencia es emocional, porque nada puede ser inteligible si antes no es sensible. Entonces, hablar de inteligencia emocional es como hablar de un círculo redondo, es una batología, es un pleonasmo completamente, y con frecuencia se utiliza por parte de gentes que no saben ni lo que es la inteligencia ni lo que son las emociones. Pero eso no exime que otros no tengamos capacidad crítica para impugnar afirmaciones o declaraciones tan ingenuas como las que hablan de inteligencia emocional. En realidad, cuando un intérprete ejecuta, por ejemplo, una interpretación musical, las emociones se las dejan a la puerta. Es decir, cuando hay que interpretar un nocturno de Chopin o un estudio de Moszkowski, por ejemplo, las emociones ocupan un lugar muy secundario, porque la música no se ejecuta con emociones, se ejecuta con formación musical. Otra cuestión es que a esa formación musical estén adheridas inevitablemente una serie de emociones, pero no constituyen el centro de gravedad de la interpretación musical. Porque siempre me ha sorprendido, por ejemplo, la cara de algunos intérpretes o de algunos pianistas cuando interpretan una pieza musical y dramatizan no sé para quién o ante quién esas interpretaciones como si estuvieran sintiendo una especie de orgasmo cósmico o cosa por el estilo, cuando en realidad de lo que se trata es simplemente de interpretar una pieza musical logrando la mayor expresividad musical de la que un ejecutor, de la que un pianista sea capaz, y dejarse de histrionismos que más bien remiten a otro tipo de cosas y de hechos. Lo mismo ocurre con la literatura. Es decir, cuando interpretamos la literatura no nos ponemos a dramatizar aquí un romance de Quevedo, del mismo modo que, en principio, un presentador de un telediario cuando da una noticia no se pone a dramatizar la noticia, aunque cada vez ocurre con mayor frecuencia este tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque se reemplazan los conocimientos por las emociones. Lo he dicho muchas veces. Si alguien quiere hacer dinero en la vida, no debe hablar de conocimientos, debe hablar de emociones, debe emocionar, pero no ampliar los conocimientos de la gente. Básicamente, de hecho, nótese que la prensa no informa sobre lo que ocurre en la realidad, sino que potencia las emociones de los lectores que la consultan. De hecho, la prensa resulta más atrayente, como cualquier forma de discurso, en la medida que potencia emocionalmente la atención del receptor que le presta su tiempo, su dedicación. Es decir, la prensa tiene como objetivo potenciar emocionalmente la atención del lector, pero no incrementar sus conocimientos acerca de la realidad. De hecho, lo único que ocurre básicamente en Internet es la búsqueda de emociones que a través de redes sociales o de diferentes mecanismos incrementen la actividad hormonal del organismo. No hay más objetivo básicamente en esto, por supuesto orientada esta actividad hormonal a la compraventa de productos que se ofertan a través de la red. La red indudablemente está gestionada por dos entidades, Narciso y Aracne, es decir, toda araña teje una tela, donde hay una red hay una araña que teje esa tela, y naturalmente hay un espejo narcisista que es lo que induce al ser humano a consultar constantemente la red, a ver qué potencia emocional puede satisfacerme hoy en la consulta de Internet. Es decir, que hay una drogodependencia emocional de las redes sociales en particular y de Internet en general, no porque transmitan conocimientos,
sino porque transmiten básicamente emociones, pero transmiten emociones con el objetivo de potenciarlas. Otra cosa es que las satisfagan o no, pues no las pueden satisfacer nunca porque entonces perderían clientela. De lo que se trata es de incrementar la ansiedad emocional, no la ansiedad del conocimiento. De hecho, con frecuencia en las universidades hablamos ante aulas vacías, pero, sin embargo, en Internet, como la gente muerde el cebo de las emociones, pues el consumo es mucho más intenso, es muy superior. De hecho, bueno, como algún ocurrente, o alguna persona ocurrente ha dicho alguna vez, es que las clases de maestro son café para los muy cafeteros. Nada de esto se puede discutir, cada uno sabrá lo que hace. Lo que sí es cierto es que somos conscientes de que la gente lo que busca básicamente son emociones y no conocimientos. Y lo somos a cada paso porque con frecuencia se nos dice: es que yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esto. Es que eso es irrelevante. Cuando alguien hace una declaración de esa naturaleza, estamos convencidos de que hablamos con un ignorante. Y lo estamos convencidos de que hablamos con un ignorante, porque solo a un ignorante le interesa el acuerdo o el desacuerdo emocional. En realidad a una persona inteligente lo que le interesa es el conocimiento, no las emociones. La gente no viene a clase a emocionarse, por eso no viene a clase. Por eso me sorprende también que algunas personas digan: es que el profesor debe emocionar a los alumnos. No, mire, el profesor no es un payaso, ni es un showman. Otra cosa es que algunas personas no tengan más capacidad que la de reducir el conocimiento a emociones, y entonces pues hacen del conocimiento chistes, o se quedan con los chistes del conocimiento. Pero eso es otro problema, eso es otra cuestión, eso es la antesala de espera de un psiquiatra. Eso es otra historia. El profesor no es un líder de masas, el profesor no es un payaso ni un bufón, el profesor es alguien que no transmite emociones a los alumnos, transmite conocimientos, las emociones se quedan en la puerta. Otra cuestión es que queramos confundir las cosas y queramos convertir al profesor en un potenciador de emociones, pero eso es otra historia. Eso puede ser un confesor, puede ser un psiquiatra, puede ser un hermano mayor, un big brother, eso puede ser cualquier cosa, pero no un profesor. Siempre he dicho que los alumnos, los estudiantes, forman parte del trabajo del profesor, pero no de la vida del profesor. Entre los objetivos del profesor no está emocionar a los alumnos, está simplemente que no es poco, transmitirles conocimientos para que puedan abrirse camino profesional en la vida. Que esto para unas u otras personas suponga más o menos emociones es su problema, pero a clase no venimos a sublimarnos, no venimos a enaltecernos, venimos a transmitir conocimientos, que ese es nuestro trabajo. Si alguien quiere creer otra cosa, me parece muy bien. Yo, como no discuto absolutamente con nadie, doy mi criterio, doy mi interpretación y sigo adelante, cada uno que piense lo que quiera. Pero en un poema de esta naturaleza lo que se contiene básicamente es una reflexión sobre los desengaños de la vida humana al que nos invita, es una reflexión que nos invita sobre los desengaños de la vida humana a interpretar que la fugacidad del tiempo y que el paso del tiempo hacen que las cosas cambien de manera radical, y que creerse cualquier cosa como una grandeza inalterable, inmodificable y perenne es un gran error, incluyendo las glorias, las vanas glorias, el poder que siempre caduca en un momento dado, el éxito que una persona tenga en un momento dado puede desembocar en una ruina en el momento más insospechado. Esas son las lecciones que los poemas sobre ruinas nos proporcionan. Entonces aquí nos vamos a encontrar básicamente con esto. Cabe decir que al humanismo del Renacimiento compete la labor de identificar en las ruinas del mundo grecolatino, del mundo clásico, que con frecuencia durante la Edad Media se ignoraron, compete identificar en esas ruinas, insisto, una semantización en virtud de la cual se va a contrastar un pasado glorioso con un presente decadente. Las primeras ruinas que se toman como motivo literario, como referencia en la literatura, van a ser las ruinas de Roma, percibidas desde un renacimiento, desde un resurgir de la cultura clásica y grecolatina. Las ruinas del Partenón, habría que preguntarle al imperio anglosajón y al imperio napoleónico dónde se encuentran, dónde está la Acrópolis, si en Atenas, o si en el Louvre, o si en el Museo Británico. Esa es la pregunta que habría que hacerse, ¿no? Pero las ruinas de Roma fueron desde el primer momento
el motivo literario por excelencia en la literatura del Renacimiento. Se ha citado siempre, con razones, a Baltasar de Castiglione, que muere en 1529, como uno de los primeros autores en hacer referencia como motivo poético, como motivo literario, a las ruinas de Roma. Llegan después las ruinas de Cartago, las ruinas de Troya, en un momento dado. Y después, avanzando el tiempo, los propios poetas retratan literariamente las ruinas de su propia patria, las ruinas de su propio país, contrastando históricamente etapas en el tiempo, etapas en la historia que invitan a una reflexión dialéctica, un presente degradado frente a un pasado heroico, un presente antiheroico frente a un pretérito glorioso, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a ver claramente en el poema en el romance de las Torres de Joray. Naturalmente nos encontraremos con un tema muy romántico, el de las ruinas, pero ya el romanticismo trata estos temas recreándolos desde la ignorancia. Es decir, el romanticismo es un movimiento anglosajón, es un movimiento que se basa sobre todo en el idealismo anglosajón, en el idealismo alemán, y que ignora profundamente el barroco. Es decir, si el romanticismo hubiera tenido en cuenta el barroco, no habría existido, porque no habría tenido necesidad de existir, en realidad. El romanticismo es la recreación que el mundo anglosajón hace de un mundo al que observa y contempla por primera vez. Hemos insistido en esto en muchas ocasiones. Prácticamente el mundo anglosajón sale de la Edad Media a finales del siglo XVIII. Y entonces comienza a descubrir con sus propios ojos un mundo nuevo. De ahí que Kant dijera que hay que atreverse a saber, que hay que superar la mayoría de edad, que hay que superar los imperativos de la religión. Y lo dice Kant, que es un pietista, que es uno de los protestantes más radicales que hay, y lo dice él irónicamente, que fue un hombre que construyó toda una filosofía para justificar la existencia de Dios, y al final lo justifica todo menos la existencia de Dios. Es una cosa muy curiosa lo que ocurre con Kant, y sobre todo con los que siguen a Kant. Es algo fantástico, porque es la ironía mayor de la historia de la filosofía, es la obra de Manolo Kant, La obra de Manolo Kant es la ironía más extraordinaria de la historia de la filosofía. Es decir, que hay que atreverse a saber, que hay que superar la mayoría de edad en el ser humano para después subordinarlo todo a un imperativo categórico, ¿verdad? Y a una religión, a una especie de vida megalómana, en virtud de la cual el ser humano se sacrifica en términos pietistas, en términos protestantes y luteranos, para ganar un más allá redentor. Es decir, eso ya lo había superado Cervantes con su secularización de la vida y del mundo en una novela como El Quijote. Es decir, si Kant hubiera leído El Quijote, se hubiera ahorrado sus 3 críticas, totalmente extemporáneas, totalmente idealistas, que no van a ninguna parte. El romanticismo debe mucho a este idealismo y descubre un mundo que ya había sido descubierto por la cultura hispano-grecolatina. Es decir, el romanticismo es un camino extraviado y extemporáneo, completamente, en el que todavía, por cierto, vive muchísima gente. Y además las grandes aportaciones del romanticismo han sido la invención del inconsciente, la nostalgia de lo absoluto y de la felicidad, y la invención de los nacionalismos, es decir, la invención de un mundo etnocrático frente a un mundo cientifista, que no había sido precisamente construido por la Ilustración, sino que había sido construido muchísimo antes, ya sobre todo a lo largo de los siglos XVI y XVII por las ciencias modernas. El caso es que, como vamos a ver en este poema, y vamos a leerlo ya, vamos a entrar en materia directamente, vamos a ir leyendo estrofa por estrofa y vamos a ir analizándola. Funeral a los huesos de una fortaleza que gritan mudos desengaños. Vamos a ir estrofa por estrofa. Dice Quevedo: son las torres de Joray, calavera de unos muros, en el esqueleto informe de un ya castillo difunto. Hoy las esconden guijarros y ayer coronaron nublos. Si dieron temor armadas, precipitadas dan susto. Estos versos casi podría haberlos escrito Espronceda, porque releídos desde el romanticismo tienen la actualidad propia del romanticismo. Consecuencia, díganme ustedes si el barroco español no contiene ya un romanticismo mucho más potenciado con 200 años de antelación. ¿Para qué ir a Alemania a buscar el romanticismo si ya lo tenemos en la España de 1600, en realidad?
Son las torres de Joray calavera de unos muros. La metáfora es clarísima. Las torres son calaveras de unos muros. Es decir, de los muros solo quedan ya el signo óseo, digamos, el referente óseo. En el esqueleto informe, o sea, ni siquiera es un esqueleto formado, es un esqueleto informe, la osamenta de un castillo difunto. Es decir, como digo, es algo descarnado y desanimado, inánime, sin alma, de lo que se conserva simplemente las reliquias de unas ruinas, ¿no? De unas ruinas completas y absolutas. Es un desarrollo muy querido por el mundo grecolatino. Y aquí hay que acudir a la referencia que da Lucano en la Farsalia, etiam periere ruine. También murieron las ruinas. Esta frase, este verso de la Farsalia de Lucano, 969, que encontraremos en la Farsalia de Lucano, etiam periere ruine. Yo recuerdo haberlo leído por vez primera en Unamuno, Miguel de Unamuno, quien lo atribuye a Virgilio, pero tras una consulta con una especialista, con una profesora, colega especialista en filología clásica, concretamente en filología latina, esta colega tuvo la amabilidad de remitirme a la fuente correcta, que no es Virgilio, aunque podría, según la argumentación que ella me transmitió, no puedo detenerme ahora con ello, podría justificarse el error de Unamuno, pero Unamuno filológicamente no había sido tan valioso como se puede pensar. De hecho, siempre recuerdo aquel ensayo que escribió filológico ensayo sobre el Cantar del Cid para presentar a un premio en su época, y el premio lo ganó Menéndez Pidal, pero no Unamuno. Es decir, Unamuno era catedrático de griego, pero como filólogo no hizo obras de gran trascendencia, de gran calidad. Hizo otro tipo de obras más divulgativas, pero no de esta índole. El caso es que esta profesora tuvo la amabilidad de darme la referencia precisa y remitir a Lucano, Farsalia 969, etiam periere ruine, que sería la declaración que César hizo al contemplar las ruinas, donde advirtió que también mueren las ruinas, hasta un día también perecerán, también se destruirán las ruinas, también las ruinas murieron, también las ruinas perecieron, en definitiva. Entonces, como digo, va a ser un tópico que llega incluso hasta la generación del 98, en tanto que ya el deterioro de las ruinas es tal que permite establecer comparaciones entre el pasado glorioso de una España imperial con el presente ruinoso de una misma España, que es una especie de caricatura. Ya llegará a decir Valle-Inclán en Luces de Bohemia, en esa estética negro legendaria, donde Valle-Inclán dice España es una deformación grotesca de la civilización europea, ¿no? Es la expresión sistemáticamente deformada de la civilización europea. Claro, era para decirle a Valle-Inclán, menos mal que falleciste en 1936, porque si llegas a conocer lo que esa civilización europea hizo en Polonia entre los años 1940-45, ¿verdad? Pues a lo mejor hubieras cambiado esa frase, pero claro, tomar como referencia la civilización europea, ya vemos lo que es la civilización europea, ya que ha conducido en el año 1914-18 la civilización europea, y en los años 1933, 40, 45 la civilización europea. Y no deja de ser sorprendente cómo Ortega y Gasset sigue teniendo a Alemania como modelo de civilización, cuando Alemania protagonizó delante de las narices de Ortega y Gasset todo lo que protagonizó, pero no se apean. Eso es lo que la filosofía permite ver la claridad de las cosas. Así es como los filósofos ven con nitidez e interpretan con nitidez la realidad de lo que tienen delante, ¿no? ¿Verdad? O sea, tienen delante toda una barbaridad histórica repetida en 2 ocasiones seguidas y siguen mirando, siguen buscando la libertad en Alemania, como siguen buscando la libertad en la Plaza de la Concordia, entonces no llamada Plaza de la Concordia, sino de la Revolución, en el París de 1789. Pero no ven la libertad de una sociedad que hizo posible la escritura del Quijote. Es curioso esto, es muy curioso este tema. Bien, hasta las ruinas perecerán un día, también murieron las ruinas, también perecieron las ruinas.
Hoy las esconden guijarros, ayer coronaron nublos, es decir, las nubes las coronaban de lo altas que eran aquellas torres y hoy, sin embargo, los guijarros las sepultan. Los guijarros, que es la piedra de peor calidad, la piedra más deteriorada y abandonada, la piedra pisoteada incluso, ¿no? Armadas causaban temor y precipitadas, es decir, caídas, provocan susto. Es decir, es una imagen muy propia del romanticismo. Quiero decir, el romanticismo es un plagio del barroco español. El romanticismo anglosajón es una copia literal del barroco español, en definitiva. Una copia, además, no declarada, ¿no? Basta leer el origen barroco del drama alemán de Walter Benjamin para comprobar cómo es un libro completamente inane, en el que en el título suprime el término más importante, el origen español del drama barroco alemán. Pero no, la palabra española no la puso. Bien, esta fortaleza que es una fortaleza más musulmana del siglo IX-X, que tiene una historia bélica imponente, desde luego, y cuyas ruinas todavía se pueden visitar en esa zona, como digo, entre Torre de Juan Abad y Villamanrique, en la provincia de Ciudad Real. Sobre ella es opaco un monte, pálido amanece y turbio al día, porque las sombras vistan su tumba de luto. Aquí hay una implicación de la naturaleza y de los ciclos naturales, es decir, hay una cronotopía, una semantización del tiempo, dialécticamente, entre el pasado y el presente, y una topografía, una cronografía y una topografía, en suma una cronotopía. Porque, claro, el tiempo acusa la semantización del espacio y viceversa. Pero sobre ellas opaco un monte, nótese la disyuntiva, sobre ellas opaco un monte, sobre ellas un monte opaco, pero hay una aposición. Sobre ellas opaco un monte, pálido amanece y turbio. Es decir, aquí nos recuerda Quevedo lo que él mismo critica de Góngora, ese culteranismo, ¿no? Infame turba de nocturnas aves, gimiendo tristes y volando graves. Es decir, cuando Quevedo incurre en estas imágenes oscurantistas o prerrománticas, ¿verdad? Pues no dice nada, le parece muy bien. Cuando lo hace Góngora le parece muy mal. Pálido amanece y turbio al día, porque las sombras vistan su tumba de luto. Es decir, parece que en lugar de amanecer anochece. Y de alguna manera las sombras del día, en claro contraste barroco, parece que llenan de tinieblas los restos totalmente silentes, abatidos y casi hasta siniestros, bueno, insisto, muy románticos de esta fortaleza. No han faltado críticos literarios que dijeran que Quevedo era un precursor del existencialismo, que Quevedo era algo así como un germen del existencialismo de Heidegger, es decir, que el centro de gravedad estaría en Heidegger y que Quevedo era alguien que bosquejaba sin acertar. Es como si dijéramos que toda la trayectoria que tiene su punto de referencia fundamental en Heidegger, pues tuviera intentos fallidos en Quevedo. Esto es muy curioso, porque supone tomar como referencia el camino extraviado, que es el de Heidegger. ¿Qué sentido tiene hablar de existencialismo con 200 o 300 años de retraso? No es que Quevedo fuera un precursor del existencialismo, es que Quevedo es una semantización del existencialismo y Heidegger es un retrasado, pero no un retrasado de un verano o dos, un retrasado de 300 años a la hora de hablar del existencialismo. Es que esto es graciosísimo. Es decir, o sea, es ir de nuevo a buscar el racionalismo en Alemania cuando lo tienen delante de ellos en los siglos XVI y XVII, por no hablar del racionalismo del siglo XV. Que es el que de alguna manera permite inventariar una serie de conocimientos que capacitan al ser humano para ejecutar la circunvalación del globo terrestre. Es decir, pálido un monte y turbio el día, por las sombras vistan su tumba de luto. Las dentelladas del año, grande comedor de mundos, almorzaron sus almenas y cenaron sus trabucos. Aquí remite naturalmente al tiempo como un destructor de la vida, que desemboca en la muerte. Esta es la tesis de Heidegger. O sea, 300 años para articular una tesis en filosofía cuando la literatura ya la había dado, explícitamente. Es decir, el ser para la muerte, el Dasein, que es ese fantasma que se inventa Heidegger para seducir a los filósofos y para
hacer reír a los científicos, en definitiva, ¿no? El ser para la muerte, eso ya está dado casi hasta en Séneca, directamente. Es decir, que, en fin, con años de retraso se descubre el Mediterráneo. Las dentelladas del año, grande comedor de mundos, es decir, el paso del tiempo va consumiendo la vida, y va consumiendo el mundo, va erosionando el mundo. Almorzaron sus almenas y cenaron sus trabucos. Los trabucos son catapultas, armas que permiten arrojar piedras de gran tamaño para abatir murallas, para destruir murallas. Donde admiró su homenaje, hoy amenaza su bulto. Fue fábrica y es cadáver, tuvo alcaides, tiene búhos. De nuevo, hay imágenes que hacen pensar en el romanticismo, porque, insisto, el romanticismo ya está contenido, está diseñado en el barroco, ¿no? Donde admiró su homenaje. Homenaje es el nombre que recibe la torre más potente, dominante y poderosa de una fortaleza. La torre desde la cual se ejerce, digamos, el control y el dominio sobre el territorio bélico, sobre la geografía bélica. Es la torre más fuerte, la torre de referencia, que era la torre donde el castellano, el señor del castillo, hacía juramento de defensa de la fortaleza y de fidelidad a la defensa, a sus compromisos como alcaide, diríamos, de la fortaleza, ¿no? Donde admiró su homenaje, hoy amenaza su bulto, es decir, lo único que queda es un bulto, nada más, de todo aquello. Fue fábrica y es cadáver, es decir, fue un obrador de actividades bélicas y humanas, y hoy es un cadáver, sin alma, descarnado, solo huesos. Tuvo alcaides, hoy tiene búhos. Tuvo alcaides, tiene búhos. Claro, hemos pasado del ave nocturna, que aquí no está en función de Atenea, no está en función sapiencial, sino simplemente de abandono. Es decir, que los elementos de la naturaleza la han penetrado, la han horadado, la han emulsionado en definitiva, y es, insisto, un cadáver inerme, ¿no? Pero que contiene el significante deteriorado de un significado pretérito. De hecho, las reliquias, como se ha dicho con frecuencia, son el significante de un significado pretérito, son el significante presente de un significado pretérito. Tuvo alcaides, tiene búhos. Esto es un estilo muy conceptista, muy de Quevedo, muy propio del conceptismo, para sintetizar en 4 palabras el contraste dialéctico entre la gloria pasada y el deterioro presente. Pero nótese también cómo la naturaleza es un testigo de ese deterioro y también es un protagonista que contribuye a ese deterioro. No es una naturaleza indiferente como pueda manifestarse, por ejemplo, en los poemas del poeta inglés que compuso El gamo ante la casa solitaria, ¿no? Es decir, es un gamo que contempla indiferente los restos de una civilización, la casa solitaria. No, no, aquí es una naturaleza que forma parte estructural de ese abandono y que adquiere un protagonismo dentro del abandono de esa antigua gloria arquitectónica, símbolo de poder y de exultación de la civilización. Donde admiró su homenaje, hoy amenaza su bulto. Fue fábrica y es cadáver, tuvo alcaides, tiene búhos. Es una parastasis, no es tanto un quiasmo, porque tuvo alcaldes, búhos tiene, no sería el quiasmo, es más bien una parastasis. Prosigue el propio poeta enumerando detalles de las ruinas y advierte: certificóme un cimiento, es decir, un cimiento me certifica, me constata, puedo constatar, certificóme un cimiento que está enfadando unos surcos, que al que hoy desprecia un arado era del fuerte un reducto, es decir, un surco hoy despreciable para un arado, en su momento era uno de los reductos del fuerte, ¿no? Es decir, que todavía se perciben esos cimientos en sus ruinas. Es la mirada no de un arqueólogo, sino de un poeta. No podemos considerar que las ruinas para un arqueólogo significan lo mismo que para un poeta. Pero es cierto que los primeros que se ocuparon de las ruinas no fueron los arqueólogos, fueron los poetas y los arquitectos, que las tomaron como referencia de nuevas construcciones y, en el caso de los arquitectos, y como referencia de valoraciones históricas en el caso de los poetas. Luego vinieron los arqueólogos, pero esos llegaron en último lugar. Y después, mucho más tarde todavía que los arqueólogos, llegaron los románticos alemanes. Sobre un alcázar en pena, un baluarte desnudo, Mortaja pide a las hierbas, al cerro pide sepulcro. Es decir, el alcázar, que es una fortaleza, en definitiva, es sobre una fortaleza ya
penitente, en pena completamente, un baluarte, aquí se produce un hiato porque hay una diéresis sobre la U, no es un baluarte, sino un baluarte, son 4 sílabas, desnudo, mortaja pide a las hierbas, es decir, que las hierbas le sirvan de mortaja, de indumentaria fúnebre, y al cerro pide sepulcro. Cabe decir que esta fortaleza está sobre un cerro de unos casi 900 metros de altura, es decir, la ubicaron en una orografía alta. Un cerro, como saben, es una elevación del terreno sobre una zona llana menor que una montaña, pero con una protuberancia notable, ¿no? Y de hecho orográficamente se aprovechó ese cerro para construir esa fortaleza. Como herederos monteses, pájaros le hacen nocturnos las exequias y los grajos le endechan los contrapuntos. Aquí hay una más poderosa todavía implicación, y si cabe musical o acústica, de la naturaleza en contrapuntos, si se permite la ploce, si se permite el repetir la palabra, de la naturaleza, insisto, que de alguna forma musicaliza. De hecho, hay una versión musical de las Torres de Joray disponible en internet y bastante valiosa realmente, muy aceptable esa versión musicalizada por Lola Josa. Como herederos monteses, pájaros le hacen nocturnos las exequias. Pájaros nocturnos le hacen las exequias. Aquí hay un hipérbaton que casi se traduce en una disyunción. Pájaros le hacen nocturnos las exequias y los grajos le endechan los contrapuntos. Una endecha es una canción funeral, pues una canción triste, es casi una letanía, es una canción de pena, de tristeza en definitiva. Un cántico luctuoso, podríamos decir, incluso una elegía. En este contexto, todo el poema es de hecho una elegía. Todo el poema es una elegía que tiene contrapuntos medievales y románticos, pero es plenamente barroca. Es que en el barroco está el romanticismo. Si tenemos un barroco, ¿para qué queremos un romanticismo? ¿Para perder de vista la realidad? No. Somos hispanos, no podemos perder de vista la realidad. La realidad la pierden de vista los que empiezan a levitar, los que empiezan a ver gigantes donde hay molinos. Don Quijote no ve gigantes donde hay molinos, finge ver gigantes donde hay molinos. No es lo mismo fingir la locura que padecerla. Es algo completamente diferente. La locura de Don Quijote es una invención de la inteligencia. La locura del romanticismo es una enfermedad mental. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo la literatura como invención de la inteligencia que la pérdida de juicio como un trastorno de personalidad o simplemente como una enfermedad mental. Pero bueno, lo llaman filosofía. Quedaron por albaceas un chaparro y un saúco, fantasmas que a primavera espantan flores y frutos. Quedaron por albaceas, es decir, quedaron por administradores del testamento, quedaron por personas responsables que han de asegurar el reparto de los bienes, la partija. Un chaparro y un saúco, que son arbustos además de poca monta. Un chaparro, de hecho, es una persona gruesa, baja, gorda, una configuración gruesa, baja, gorda, un arbusto de poca monta, y un saúco, fantasmas o fantasmas, diríamos, fantasmas que a primavera espantan flores y frutos. Es decir, que los flores y los frutos de la primavera de alguna manera resultan espantados por esos fantasmas, o mutuamente espantados los unos y los otros. Guadalén que los juanetes del pie del escollo duro sabe los puntos que calzan, dobla por él importuno. Y aquí describe un río, el río Guadalén, que es un afluente del río Guadalimar entre las provincias de Ciudad Real y Jaén. Es decir, es una topografía definida, clara. Es una dosografía, en definitiva. Casi un ingeniero de montes podría leer perfectamente el rendimiento de este tipo de descripciones topográficas. El Guadalén, que de alguna manera los juanetes orográficos que describe esa fortaleza va perimetrando o dibujando. Nótese que todo el poema es también una gran hipotiposis, porque a través
de imágenes muy vívidas, muy intensas, muy sintéticas, define casi toda una pintura, casi todo un lienzo que retrata ante los ojos del lector o del espectador. Es decir, una hipotiposis no solo es una expresión que sintéticamente resume en una palabra las características de un personaje, como puede ser el nombre de alguien, ¿no? Juanito Santa Cruz, en el caso de Fortunata y Jacinta, que remite a un Don Juan, sino que también una hipotiposis es un retrato que incluso pictóricamente puede reproducir de forma muy viva o descriptivamente muy intensa una determinada imagen. La ut pictura poiesis tiene mucho de hipotiposis, y este poema, este romance, cada una de sus estrofas, casi podríamos decir que es una hipotiposis sucesiva. Este cimiento verde, una sinestesia, los cimientos no es que sean verdes, pero en este caso, este cimiento verde, este monumento bruto, me señalaron por cárcel, yo le tomé por estudio. Le señalaron por cárcel puede significar, francamente, que le señalaron como signo de penitencia, como penitenciaría, como un lugar para penar por él, en suma. Ese lugar, esas ruinas que perecen, que han muerto, se las señalaron como penitencia, como cárcel, como penitenciaría. Pero él las tomó por estudio. Estos versos son versos clave, porque son versos genuinamente barrocos. La realidad no es un lugar para emocionarse, con sufrimientos o con alegrías, que se podrán tener o no, porque no dependen con frecuencia ni el sufrimiento ni la alegría de nuestras voluntades, son reacciones orgánicas. La realidad ha de tomarse como estudio, ha de tomarse como estudio, ha de tomarse como un documento que desafía la inteligencia humana y que exige una interpretación. Esto es un imperativo muy barroco. El problema del barroco es que no se conoce lo suficiente y no se enseña lo suficiente. La gente que habla del barroco, que enseña del barroco, se pierde, no coge al toro por los cuernos, en definitiva. Pero esto es un imperativo muy barroco. Lo que el mundo señala como algo emocionante, el sabio, el hombre juicioso, la mujer juiciosa, lo toma como estudio. Es decir, esto me señalaron por cárcel, yo lo tomé por estudio. Esto solo lo puede decir un barroco. Alguien del barroco, alguien que percibe la realidad no como una apariencia, sino como algo que debe ser interpretado, que debe ser analizado. Entonces, claro, cuando nosotros nos enfrentamos a la literatura barroca, esta literatura nos exige una interpretación mucho más explícitamente que cualquier otra. Claro, esta es la diferencia entre Harry Potter y el Quijote. Es decir, leer algo para emocionarse o leer algo para interpretarlo y, en consecuencia, para disponer de más capacidades a la hora de enfrentarse a la realidad de la vida. Es que no es lo mismo la sensación de vivir que la inteligencia de vivir, son dos cosas completamente diferentes. Recuerdo que no hace muchos años había, o hace muchos años, ya no lo sé ni me importa, había una serie televisiva que se titulaba Sensación de vivir. Claro, pero es que no es lo mismo vivir que tener la sensación de vivir, son dos cosas completamente diferentes, ¿eh? Claro, es que reducir la vida a sensaciones, reducir la vida a emociones, nos convierte en criaturas completamente vulnerables, porque la vida nos exige conocimiento, es decir, que ya la propia ley nos lo exige, es decir, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, pues cuánto más la vida. Claro, es que dicen, bueno, es que vamos a ser abogados para emocionarnos. Sí, sí, emocionen ustedes. Como no convenzan con razones jurídicas, pierden todos los pleitos. No, es que vamos a tocar el piano con mucha emoción. Sí, sí, como no tengan una formación musical solvente, las emociones, vamos, se ríe el piano de las emociones que le den, las manazas que le pongan la mano encima, ¿no? Claro, vamos a interpretar la literatura con emoción, sí, pero primero tendrá que aprender usted a saber leer y escribir. Entonces, las emociones déjenlas para el final. Las emociones déjenlas para el final. No, y si al final tampoco las manifiesta, no les vamos a preguntar eso. Es como si cuando examinamos a alguien del carnet de conducir le preguntamos, ¿y tú qué sientes cuando conduces? Oiga, mire, yo cuando conduzco estoy prestando atención a la carretera, al coche y al resto de los conductores y a la señalización de tráfico. No me dedico a sentir emociones cuando conduzco, ¿no? De hecho ya lo dicen, ¿no? Si te emocionas no conduces, no conduzcas, si bebes no conduzcas. Por algo será, por algo será.
Pero sin embargo, no, resulta que vamos a emocionarnos con la literatura, ¿no? Incluso cuando la gente presenta un currículum, hace cursilerías del tipo I am very exciting, ¿no? Que eso es muy curioso, ¿no? Estoy muy emocionado por haber conseguido esto, aquello, lo otro, y no sé cuánto más. Bueno, ¿y qué nos importan tus emociones, infeliz? Claro, es que el narcisismo de las emociones es un problemilla en esta sociedad, ¿no? Cuando uno presenta un currículum dice, soy una persona alegre, competitiva no, porque eso no está bien visto, ¿no? Entonces, sí, claro, yo pongo muchas emociones, estoy muy ilusionada, muy ilusionado con estos temas y tal y cual, ¿no? Demuestra la preparación que tienes y déjate de las ilusiones. ¿Qué es lo importante? Si no quieres vivir en el engaño. Y ahora viene lo bueno. Aquí, en Catreda de Muertos, es decir, en Cátedra de Muertos, en Catreda de Muertos, atento le doy discursos del bachiller desengaño contra sofísticos gustos, es decir, que ante las ruinas no siente tanto emociones cuanto el imperativo sapiencial de dar discursos en la línea del desengaño, es decir, como si fuera un catedrático del desengaño, en este caso un bachiller desengaño, sienta cátedra desde el desengaño. Atento le doy discursos del bachiller desengaño contra sofísticos gustos. Nótese la dialéctica. El desengaño contra el engaño. El desengaño contra la sofística de engañar. Contra el arte de engañar. Sofista es el que engaña con argumentos falsos. Es peor aún, el que convence con argumentos falsos. Este es el sofista. Entonces, ante las ruinas, el poeta reflexiona parenéticamente, sapiencialmente, ¿verdad?, desengañando al ser humano de que las grandezas de la vida, por las cuales se hipotecan muchas cosas, pueden acabar con toda probabilidad, con toda seguridad, en la ruina, evidentemente. Contra sofísticos gustos. Hay que prevenirse en la vida contra el engaño. Y la mejor forma de hacerlo es mediante el desengaño. Es decir, que lo que receta el barroco es el desengañín, podríamos decir, no el tranquimacín, ¿no? Es decir, el desengaño. Una dosis diaria de desengaño sienta muy bien. Y sin embargo vivimos en una sociedad donde el desengaño se multiplica industrialmente día tras día, con lo cual, claro, el problema de encontrarse con un fracaso en la vida supone la incapacidad para resolverlo y afrontarlo. Entonces, ¿cuál es la salida? Trastornos de personalidad, psiquiatría, suicidios, etc. Contra sofísticos gustos. Y aquí aparece ahora en primera persona la reflexión parenética del poeta. Yo que mis ojos tenía, incluso hace una apelación, hace una invocación a su amada, a su enamorada. Le dice, yo que mis ojos tenía, flor taimada en los tuyos, es decir, apela a su amada, yo que tenía mi vista puesta en tus ojos, mis ojos en tus ojos, yo que tenía mi corazón en tu corazón, es decir, yo enamorado de mi amada, yo que mis ojos tenía, flor taimada en los tuyos, presumiendo eternidades entre cielos y coluros, es decir, yo que estaba pensando en ti, yo que estaba enamorado de ti. Nótese aquí el antirromanticismo que puede haber, es decir, que sobre las emociones del amor, que son las más poderosas que puede haber, están las reflexiones que exige la vida, dentro de las cuales el amor ocupa un lugar muy importante. Pero yo que estaba, digamos, entretenido en mis cuitas de amor, que diría el tonto del Werder, este que se mata, anda detrás de una casada, además, digo además porque eso es mucho más complicado para él, pero bueno, claro, tiene que ser un amor complicado, porque el amor romántico, si no es complicado, no es atractivo. Claro, el amor romántico es el amor de los que no saben gestionar el amor, ya para empezar, porque un profesional del amor nunca es un romántico. Eso es un profesional del amor, pero no un romántico, ¿no? Luego ya el otro estrato sí se la cama con Virgilio, pero eso ya se lo dejamos a Borges. Entonces, yo que mis ojos tenía, flor taimada en los tuyos, presumiendo eternidades entre cielos y coluros. Los coluros son meridianos polares que sirven para determinar la distancia desde los polos a cualquier otro punto del globo terrestre. Es decir, los coluros son, en definitiva, líneas imaginarias que circulan por los, diríamos, meridianos polares, por los polos celestes, y que permiten de alguna manera tomar mediciones o coordenadas respecto a cualquier otro punto del globo terráqueo, tomando como referencia uno de los polos celestes, a veces también, digamos, los
los polos equinociales. Esas son cuestiones de astronomía que se manejaban muchísimo, además, en la Universidad de Salamanca, que fue la universidad que a lo largo del siglo XVI establece el calendario gregoriano, es decir, el calendario gregoriano totalmente preciso, que es además el que hoy llevamos, se diseña, se descubre por los científicos de la Universidad de Salamanca. Tengas en cuenta que Inglaterra no aplica el calendario gregoriano hasta 1752, es decir, madre mía, con casi 200 años de retraso. O sea, la Inglaterra, toda risa decirlo, ¿no? Realmente, ¿no? 200 años de retraso y se llaman ilustrados. ¿Dónde llevábamos ya nosotros la ilustración? En el siglo XVI, XVII. Es curiosísimo esto. Cómo cuentan hoy día la historia de forma completamente contraria, ¿no? Y cómo el Océano Pacífico se llamaba Pacífico porque estaba libre de piratas ingleses, porque la cartografía marítima de Inglaterra no había descubierto todavía el Océano Pacífico, no sabían que existía. Es curioso esto. Curioso esto, sí. Entre cielos y coluros. En tu boca hallando perlas, es decir, pensando en los dientes perlados de la amada, en tu boca hallando perlas, y en tu aliento calambucos, es decir, la flor del calambuco, es una flor aromática y blanca, del árbol del mismo nombre, la flor del calambuco, aprendiendo en tus claveles a despreciar los carbunclos, es decir, a despreciar los rubíes, es decir, aprendiendo en el clavel de tus labios, en el rojo carmín natural de tus labios, yo aprendía a despreciar en el color de tus labios el color de los rubíes, el color de las joyas preciosas, ¿no? En donde una primavera mostró 1000 abriles juntos, una primavera que muestra 1000 abriles juntos en la boca de una amada, gastando en solo guedejas más soles que 12 lustros. Es decir, la propia primavera invertía en las melenas de la amada, melenas doradas, rubias, más soles que 12 lustros. Con tono clamoreando que la ausencia me compuso, lloré los versos siguientes, más renegados que cultos. Y aquí el poeta se cita a sí mismo, en una auténtica sermocinatio, es decir, se cede la palabra a sí mismo. Pero nótese la dramatización de la secuencia. Es un poema que podríamos decir sintetiza el romanticismo con 200 años de antelación. Y lo hace así, ¿por qué razón? Lo hace así porque el poeta contempla unas ruinas, las semantiza líricamente, dialécticamente, históricamente, contrastando el presente con el pasado, y en un momento dado suspende el lirismo amatorio, suspende la lírica del amor, invoca la figura de una enamorada, yo que mis ojos tenía, flores taimada en los tuyos, presumiendo eternidades entre cielos y coluros, en tu boca hallando perlas. Es decir, es una retórica amorosa de genealogía petrarquesca, garcilasiana, herreriana, renacentista, en el seno del barroco, que se va a contrastar con la ruina de lo que se tiene delante. Flores taimada en los tuyos, presumiendo eternidades. Y nótese también la importancia que tiene esto, porque la belleza de la amada algún día también será ruina. Esto el poeta no lo explicita en el romance, pero evidentemente está en el ambiente, porque si hay algo que caracteriza el barroco, es que el barroco, cuando habla de la belleza, es consciente de que un día esa belleza se destruirá por el paso del tiempo. Esa es la gran diferencia entre Renacimiento, barroco y romanticismo. El Renacimiento canta la belleza que se tiene delante. Yo solo nací para quereros. Llevo dibujado en mi alma vuestro rostro, dirá Garcilaso. Es decir, canta la belleza que tiene delante, la belleza que contempla en directo. En tiempo real, dirían hoy los ingleses, ¿no? Es decir, en tiempo real. Hablo en tiempo real. Digo, coño, hablas en directo. En tiempo real. ¿Y cuál es el tiempo irreal? Streaming. Es decir, el Renacimiento canta lo que tiene delante. El barroco canta lo que tiene delante, pero siendo consciente de que un día eso desaparecerá. Siendo consciente de que esa belleza un día se marchitará. El romanticismo canta a los recuerdos, nunca canta algo que tiene delante. El romanticismo siempre canta a una amada que ha fallecido, a una amada que ha muerto, es decir, algo que ya no está delante en el momento de la escritura o del recitado del poema. Canta una belleza que ya ha pasado, a una mujer fugaz, dirá Keats. La elegía moderna de Lamartine, El lago.
a una dama fallecida, muerta. Es decir, canta al cadáver de Ofelia, en definitiva, el romanticismo. El barroco no. El barroco se enfrenta a la realidad siendo consciente de las consecuencias. Es de hecho el movimiento racional y literario más completo de la historia de la humanidad, el mundo barroco. En tu boca hallando perlas que en tu aliento calambucos, aprendiendo en tus claveles a despreciar los carbunclos, en donde una primavera mostró 1000 abriles juntos, gastando en solo guedejas más soles que 12 lustros, con tono clamoreando que la ausencia me compuso, ausencia de amor, lloré los versos siguientes, más renegados que cultos, más desengañados que cultos, reniegan del engaño, en definitiva, porque aquí sí que hay una fuerte emoción, dirá el poeta, pero es una emoción construida con una arquitectura sapiencial realmente potentísima, realmente admirable. Aquí el poeta manifiesta un tono de digresión que desemboca claramente en la parénesis. Y en este momento, este romance adquiere la estructura de una letrilla, y de hecho se repite en 3 ocasiones un epímone o un estribillo. Las glorias de este mundo llaman con luz para pagar con humo, es decir, seducen luminosas para dar un pago de traición, por parafrasear el título de la novela de Marta Portal, para pagar con humo, es decir, te seducen para joderte. Eso es lo que viene a decir el poema. Te seducen para traicionarte. Eso es lo que hace el Don Juan, seducir para traicionar, seducir para engañar. Eso es lo que hace ese prototipo masculino, que es una figura netamente barroca, seducir para engañar, seducir para traicionar. Eso es lo que hace el mundo, seducir para traicionar, engañar y traicionar después. El mundo es un sofista, en definitiva, es la obra de un sofista. Las glorias de este mundo, los placeres de este mundo, los alicientes de este mundo, el poder, todas estas cuestiones, llaman con luz, atraen muy luminosamente, muy seductoramente. ¿Para qué? Para pagarte con una puñalada, para pagar con humo. Es decir, Roma no paga traidores, el mundo tampoco. Es el mensaje del barroco. Y basta ver esas ruinas para darse cuenta de que sic transi gloria mundi es el tópico, es decir, así pasa, así sucumbe, así se consume la gloria del mundo, ¿no? Y aquí hay una prosopografía, una prosopografía final de las ruinas que se articula en un apóstrofe, en una invocación a las criaturas, ¿no? Tú que te das a entender, viene a hablar a la gloria del mundo, en definitiva, las glorias de este mundo, las grandezas de este mundo. Tú que te das a entender la eternidad que imaginas, aprende de estas ruinas, si no a vivir a caer. Parece que se refiere a un destinatario que se deja engañar fácilmente por el poder del mundo, por la grandeza del mundo, por el aliciente del mundo. Tú que crees en la eternidad que imaginas, tú que crees en el idealismo. Esto es un tono monitorio, admonitorio, contra el idealismo que sea, el que fue el idealismo alemán. Parece que son versos dirigidos a Kant. ¿No? Podemos leerlos como versos dirigidos contra Kant. Tú, Manolo Kant, que te das a entender la eternidad que imaginas, la paz perpetua, la eternidad que imaginas, aprende de estas ruinas, si no a vivir a caer. Tanto predicar la mayoría de edad y todo esto, ¿qué mayoría de edad? Si lo que haces es una exaltación del pietismo, que es la versión más radical del protestantismo. Lo que haces es una exaltación del imperativo categórico. ¿Qué es el imperativo categórico sino la gloria de este mundo, que llama con luz para pagar con humo? Tú que te das a entender la eternidad que imaginas, aprende de estas ruinas, sino a vivir a caer. Aprende a fracasar, a sobrevivir al fracaso, pero sin hacer narcisismo de fracaso, que es lo que hace mucha gente. Se dedica a contar las veces que le va mal. Entonces dice, no, es que a mí me han propuesto un ascenso en una empresa, pero lo he rechazado. Y entonces ejerce el narcisismo del que rechaza un ascenso. Genial. Vamos, genial para los que quieran ocupar tu puesto. No te preocupes, que cuanto mayor sea el número de personas que en una empresa rechazan un ascenso, más fácil se lo pones al que quiera ascender. No pasa nada. Es decir, bueno, es que si nadie coge las armas, no hay guerra. Si nadie coge las armas, ganará la guerra el que coja las armas, porque siempre va a haber alguien que las coja, evidentemente. Si nadie coge las armas contra Putin, ya Putin ganará la guerra. Y si nadie coge las armas
en el bando de Putin contra los enemigos de Putin, pues serán ellos los que ganen la guerra. Es que eso es la guerra es una trampa, no hay salida pacífica. Tú que te das a entender la eternidad que imaginas, aprende de estas ruinas, si no a vivir a caer. El mandar y enriquecer, el poder y el dinero, la política y los amigos del comercio, dos encantadores son, ¿no? Dos encantadores son. Digamos que los embustes mayores de la vida humana, riqueza y dinero son, en definitiva, poder y dinero son. Lo dice ya en otro soneto, ¿no? El tiempo que ni vuelve ni tropieza. Los dos embustes de la vida humana, riqueza y dinero son. La eternidad que imaginas, aprende de estas ruinas y no vivir a caer. El mandar y enriquecer, dos encantadores son, que te turban la razón, sagrado de que presumo. Sagrado de que presumo. El sagrado es un lugar al que se puede acoger alguien para preservarse ante un peligro. De manera que la razón es el lugar sagrado, es el lugar que nos preserva de cualquier peligro. Entonces, ¿qué sentido tiene que a mí me vengan en la Ilustración a hablar de razón y de racionalismo cuando 200 años antes, cuando más de 100 años antes, ya hay un concepto de razón que preserva completamente, y mejor incluso que el concepto de razón que elabora la Ilustración, de los peligros que acechan al ser humano a lo largo de su vida? Es decir, el mandar y el enriquecer, dos encantadores son que te turban la razón, sagrado de que presumo, es decir, lugar que me blinda, lugar del que me jacto, o sea, presumo de ello, es decir, sagrado de que presumo. Las glorias de este mundo llaman con luz para apagar con humo, reitera de nuevo el estribillo, y no como un sonsonete, sino como algo que hay que tomarse muy en serio. Es decir, es una literatura sapiencial, monitoria, didáctica. Este mundo engaña bobos, y engaña listos también, porque hay muchos listos que precisamente por creerse que son listos no los engaña nadie, y los listos son los más fáciles de engañar, porque se comportan como bobos simplísimos. Este mundo engaña bobos, engaitador de sentidos. Engaitador no es el que toca la gaita. Engaitador es el que seduce con halagos, con zalamerías, con promesas que no se cumplen, con martingalas, diríamos, si nos queremos poner así un poco cursis. Engaitador es el que seduce con promesas falsas, pero que no se perciben como falsas, sino como verídicas. Es un seductor que engaña, en definitiva, es un engaitador de sentidos, el que engaña los sentidos, es decir, el que potencia las emociones. ¿Para qué? Para pagar con humo. Las redes sociales pagan con humo, potencian las emociones, llaman con luz para pagar con humo. Claro, Quevedo no te va a decir que las redes sociales, el Twitter, el Facebook, el Instagram y toda esa cosa, pues claro, llaman con luz para apagar con humo, porque no sabe que van a existir las redes sociales todavía. Pero, es decir, los estímulos mundanos de esta naturaleza, las glorias de este mundo son eso. Es decir, llaman con luz en el sentido además que llamean, ¿no? Invocan, llaman con luz para apagar con humo. Entonces, en este mundo engaña bobos, porque es para engañar a los bobos, en definitiva, los bobos que se dejan engañar, vamos. Engaitador de sentidos, es decir, potenciador de emociones, en muy corderos balidos, es decir, las ovejas que van balando, en muy corderos balidos, sumisos, anda disfrazando lobos, es decir, los lobos con piel de cordero, esa imagen, ¿verdad? En muy corderos balidos anda disfrazando lobos. Sus patrimonios son robos, su caudal insultos fieros, y en trampas de lisonjeros cae después su imperio sumo. Claro, estamos hoy, creo que a 1 de marzo del año 2024. Si hoy se lee la prensa, estos versos parecen tener una actualidad tumultuosa. Sus patrimonios son robos, su caudal insultos fieros, y en trampas de lisonjeros cae después su imperio sumo. Y claro, ¿qué tiene más actualidad? ¿Las noticias de prensa del día de hoy o esta seguidilla, casi seguidilla, esta estructura romance barroco de Quevedo? Claro, la literatura tiene una actualidad tremenda. Sus patrimonios son robos.
su caudal insultos fieros, y en trampas de lisonjeros cae después su imperio sumo. Estamos a 1 de marzo del año 2024. Si leyéramos la prensa, en consonancia, en contrapunto con estos versos, diríamos que Quevedo no es que fuera monitorio o premonitorio, es que simplemente conocía la realidad del mundo, nada más. Las glorias de este mundo llaman con luz para pagar con humo, para pagar con humo. Es decir, si crees que te van a pagar algo por dejarte seducir por potenciadores emocionales, por potenciadores de sabores emocionales, estás muy equivocado. Esta última estrofa es lo que llamaríamos una mempsis, es decir, es una queja, no tanto una imprecación, una maldición, pero es una queja cósmica, es una queja de lo mal que va todo, ¿no? Sus patrimonios son robos, su caudal insultos fieros, y en trampas de lisonjeros cae después su imperio sumo. ¿A cuántas personas no hemos visto caer, políticamente hablando, incluso hasta filosóficamente hablando? ¿Cuántos mitos no se nos han caído en las manos? ¿Cuántos dioses no se nos han muerto leyendo el fragmento 125 de la Gaia Ciencia de Nietzsche? Esos dioses por los que, según algunos escritores afamados, apostaron los que eligieron correctamente al dios debido, un dios que apenas duró un siglo después de haberlo elegido, ¿no? En este sentido es muy irónico este mundo engañabobos. En definitiva, este tipo de composiciones que convierten a las ruinas en un tópico literario que constituye un referente fundamental para hacer interpretaciones históricas del más hondo bagaje y del más profundo alcance, encuentran en este romance barroco de Quevedo, dedicado a las Torres de Joray, un referente que ninguna persona que tenga interés en literatura puede dejar de conocer y de leer, incluso periódicamente, porque en esta dosis diaria que el ser humano necesita para sobrevivir a las adversidades es absolutamente fundamental el desengaño y la experiencia del desengaño. Tengas en cuenta que nosotros vivimos en una época que ha evolucionado mucho, porque en el pasado el ser humano tenía la cabeza llena de pájaros. Hoy, que hemos evolucionado mucho, el ser humano tiene la cabeza llena de youtubers.